Estimados empresarios, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas Muy buenas noches. noches. Bien, gracias. Qué Buenas bueno, me noches, agrada mucho saber que están gracias. muy bien. Bueno, vamos a esperar esos 10 minuticos de siempre para esperar pues, a los demás compañeros que puedan ingresar y damos inicio formal a la capacitación del día de hoy, ¿vale? Sí, señor. Bueno, señor.
Profe, buenas noches y buenas noches, compañeros. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todos ustedes. Pues lastimosamente estoy encontrando una noticia por parte de uno de los integrantes del cuerpo de empresarios que está en Medilácer por una situación de salud bastante fuerte. Pues estamos esperando que ojalá pueda, digamos, mejorar con prontitud, ¿verdad? Eh, bueno. Hasta el momento, digamos, el día de hoy, una persona se me acercó y me pidió el favor de que le revisara su documento en avance del módulo 7. Eh, pues, digamos, hago pública esta invitación para que todos ustedes, si llegan a tener algún tipo de avance, pues, digamos, respecto a alguna actividad a realizar dentro de los módulos, pues con mucho gusto ustedes me lo comparten y yo lo voy revisando y con gusto pues les voy retroalimentando. ¿Listo? Les realizo una retroalimentación, ya pues el restante con las notaciones solicitadas, pues pueden, digamos, eh, descargar la información en la plataforma para Hay una su nevera. posterior calificación, ¿vale? Eh, no sé, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda, inquietud respecto a la información que se debe realizar en los módulos hasta este momento, muchachos? ¿Cómo van? ¿Ya van en el módulo 6 7 8 no sé? ¿Qué les ha parecido las actividades? No sé, muchachos, quisiera escucharlos. Hola, profe, Hola, buenas profe. tardes. Buenas tardes. Disculpe, ya hablo y termino rapidito. Esto, profe, es que yo no he revisado. Lo que pasa es que se acuerda que usted quedó de revisarnos uno que habíamos iniciado y que usted dijo que eran los 10 pasos y que modificó la actividad. Ujú. Su merced no revisó Ah, siempre. sí, verdad que si ustedes, no sé, yo quedé con esa tarea de preguntarle, digamos, a la parte administrativa, en el Sí, porque caso de que, perdón, dime, no, no, dime, dale, dale, dale. que a ustedes no les deja modificar el documento que ya subieron, ¿verdad? ¿Me decías? Sí, sí, señor. Ok, vale, entonces déjame, yo hago esa consulta mañana. Por favor, te agradecería si inmensamente si me escribes y me dejas el mensajito recordándome para así comunicarme con Tatiana. Voy a ver si inclusive Tatiana me imagino se va a conectar en el transcurso de la noche y si se conecta, pues de pronto pues le hacemos la consulta directamente a Tatiana allí, a ver si de pronto nos da una solución. Si, digamos, se debe primero hacer una retroalimentación por parte mía para poder modificar el documento que ya subieron o en su defecto, pues simplemente pues tocaría enviarlo, digamos, a un correo electrónico y así hacer una revisión como tal, digamos, Y mi, dejando trazabilidad. Dime. y mi otra pregunta, ¿continúo o espero para hacer la modificación y que todo coincida? No, ve continuando que ya en su momento, pues si es de modificar, modificas y si no, pues me lo envías al correo y ya. Ve Ah, continuando bueno, con el restante de módulos. listo, vale, profe, muchas gracias. Vale. ¿Alguna persona ha tenido alguna otra duda, inquietud respecto al comportamiento de los módulos, muchachos? De mi parte, no, profe. Perfecto, Guillermo, muchas gracias. Bueno, creo que no hay más dudas, inquietudes hasta este momento. Ok, entonces, muchachos, continuamos el día de hoy con lo que son los módulos, el módulo 8 nuevamente. Digamos que vamos a seguir trabajando esta temática que se está orientada al prototipado avanzado. Ya venimos hablando sobre lo que es la matriz de Bester, ¿verdad? Y dimos como tal una introducción a lo que es el prototipado. Hoy vamos a continuar parte de ello. Los escucho, muchachos. ¿Hay dudas, inquietudes todavía respecto al comportamiento de la matriz de Bester para, digamos, dejar esa claridad? ¿O en su defecto ya estamos full en lo que hablamos directamente de la matriz de Bester?
No se preocupen si tienen dudas, si tienen inquietudes. Me dice, profe, no, no he entendido cierta parte. Entonces, mañana brindamos un espacio y aclaramos nuevamente lo que es la matriz de Bester, si quieren. Perdón. Si no, pues damos continuidad normal al módulo 8. Bueno, muchachos, vamos a continuar. Ya habíamos hablado anteriormente sobre lo que eran las hipótesis, el comportamiento de las hipótesis, cómo se efectuaban, qué eran, para qué nos servían, ¿verdad? Eso era parte, digamos, de la presentación de la estructura del proyecto. Eh, los objetivos, la identificación del problema también los hablamos en la clase del martes de la semana pasada. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la jerarquización del problema, digamos, partiendo desde el punto de vista de que ya hablamos lo que era la matriz de Bester, ¿verdad? Recordemos que después de haber efectuado en su totalidad la matriz de Bester, había una jerarquización, ¿cierto? ¿Alguien me recuerda cómo era esa jerarquización, muchachos? Lo que Bueno, para la... estábamos hablando ayer de los problemas, activo, Ajá, pasivo, eso. Críticos eh, indiferentes. críticos Listo, indiferentes. Ujú. listo, perfecto, muy bien, muchas gracias. El orden es activos, críticos, pasivos, indiferentes. ¿Vale? Entonces, para que, digamos, tengamos como esa claridad, muchachos. Entonces, como tal, digamos, formalicemos este inicio. Digamos, cuando ya nosotros como tal nos vamos a centrar en hablar sobre la jerarquización de los problemas, ¿cierto? Nos vamos a referir a como a ese proceso, ¿listo? De organizar, de priorizar las dificultades, pues en cuanto a su importancia, a su grado de influencia sobre otros problemas y demás, como lo veníamos hablando, ¿verdad? Entonces, en cualquier organización, comunidad, emprendimiento, pues siempre aparecen múltiplos inconvenientes al mismo tiempo, pero pues no todos, digamos, tienen como ese mismo nivel de importancia, ese mismo peso, ni las mismas consecuencias, ¿verdad? Algunos son causas, es decir, como los que originan como tal los problemas, mientras que otros son quizá efectos, como ese resultado de una causa más profunda que aún, digamos, no ha sido identificada. Entonces, jerarquizar es para nosotros, o se convertiría para nosotros como esa manera de mirar los problemas con mayor profundidad, ¿vale? Lo que nosotros requerimos basado en lo anterior, digamos, es como comprender ese origen para poder actuar de una forma mucho más estratégica. ¿Listo? De allí parte la información que les suministraba el día de ayer y las veces que hemos trabajado en la matriz de Bester. O sea, primero nos ubicamos en un cuadrante para continuar en el siguiente, en el siguiente y en el siguiente. ¿Vale? Entonces, en la vida cotidiana, las empresas y sus personas, como por ejemplo sus gerentes, ellos jerarquizan problemas sin darse cuenta. ¿Listo? Por ejemplo, si un comerciante nota que han bajado las ventas de su tienda, por ejemplo, él puede llegar a pensar casi que de manera instantánea que necesita invertir un tanto en publicidad, porque no está vendiendo como lo decía antes, ¿cierto? Entonces, esa es como una reacción intuitiva que realiza basado en su experiencia el empresario, ¿cierto? Sin embargo, un análisis estructurado iría como un tanto más allá, antes pues de gastar como tal dinero en anuncios, en marketing, en publicidad, pues el dueño lo que tiene que hacer es revisar si el problema realmente está como tal en la calidad del producto, en el precio, en el horario de atención de la empresa o en el trato con los clientes, ¿verdad? Entonces, para ello se realiza como esa jerarquización
de una forma estructurada, de una forma implícita, que le permita analizar como ese paso a paso que lleva de la llegada del producto como tal a su empresa hasta que se le realiza su comercialización al cliente, ¿cierto? Y a su vez también pues debería llegar como a esa parte en la que separa los problemas principales y de los secundarios, ¿vale? Finalmente él debe descubrir cuáles tienen como esa mayor capacidad de afectar negativamente al conjunto de todos los procesos de la organización. ¿Listo? Entonces, diferenciar entre causa y consecuencia se va a convertir en nosotros como esa parte fundamental. ¿Listo? ¿Para qué necesitamos nosotros diferenciar entre causa y consecuencia? Pues para poder resolver unos problemas de una manera mucho más efectiva, perdón, y que a la vez no nos quedemos nosotros solamente con la parte superficial de los problemas. Cuando ya nosotros hablamos como tal de una causa, pues tratamos de orientarnos a lo que es el origen, ¿verdad? Entonces, a ese factor que desencadena, digamos, esa serie de dificultades, eso para nosotros se convierte como tal esa causa. Es el punto de partida del problema nuestro. Es como aquello que lo está generando. En cambio, cuando ya nosotros ligeramente nos orientamos a lo que ya es una consecuencia, entonces para nosotros se va a convertir como ese resultado visible. ¿Listo? Es lo que ocurre a partir de esa causa que nosotros encontramos anteriormente. Entonces, para nosotros poder entender esa diferencia, nos debemos como actuar con inteligencia, una inteligencia empresarial. ¿Listo? Si nosotros atacamos la causa, eliminamos el problema desde su raíz, entonces, ¿cómo decirlo? Pues claramente esa sería la parte idealista, ¿cierto? Pero si nosotros solo atendemos la consecuencia, pues lo que hacemos es mitigarlo temporalmente porque van a seguir los mismos inconvenientes. ¿Vale, muchachos? Entonces, podemos imaginar, digamos, como una enfermedad. Miremoslo desde ese punto de vista. Si una persona tiene fiebre, digamos, la fiebre como tal no es la causa. La fiebre se convierte en la consecuencia de algo más profundo. Tal vez una infección, quizá es lo más probable para que genere la fiebre, ¿verdad? Entonces, si solo se trata la fiebre con un medicamento, entonces el malestar quizá pueda bajar por unas horas, pero pues en el tiempo, pues considerando la infección, va a seguir avanzando. Entonces, en cambio, si se trata como tal la infección con un antibiótico, entonces, pues claramente el impacto va a ser mucho menor, hablando en cuestiones negativas y positivas, ¿cierto? Listo. Lo mismo ocurre en los negocios, muchachos. Las comunidades o los proyectos de innovación. Si nosotros no llegamos, no identificamos, no corregimos como tal la causa principal, pues el problema va a reaparecer una, dos, tres, cuatro veces y de ahí para adelante, ¿vale? Entonces, eh, imaginemos una cooperativa de mujeres. Esta cooperativa se dedica a la producción de arepas para vender en el barrio X de la ciudad Y, ¿listo? Entonces, si ellos notan como que las ventas están empezando a declinarse, a disminuir, pues ellos podrían creer que el problema principal es la competencia. ¿Listo? Porque pues digamos que las arepas son comúnmente vendidas por cualquier persona. Sin embargo, cuando ya nosotros llegamos y analizamos con una jerarquización estructurada, establecida, digamos, por ejemplo, implementamos la matriz de Bester, entonces ustedes llegan, descubren que las causas reales pueden ser otras,
¿Listo? Las arepas quizá en su momento se enfriaron rápidamente, no cuentan con un empaque adecuado, no cuentan con condiciones inocuas, no han sabido comunicar el valor de su producto, porque, digamos, deben comprar el mío y no de la competencia. Entonces, en este caso, como tal, la raíz problema como tal no es la competencia como ellos quizá pensaron en el primer momento, ¿cierto? ¿Cuál sería, digamos, la causa, muchachos, basado en el ejemplo que acabé de mencionar? Muchachos, Profe, pues a veces uno empieza a perder clientes porque de pronto está o sea, está bajando la calidad, también hay que tener cuidado en eso y también de pronto el cambio de personal hay que tener presente que no todas las personas, digamos, le cogen el ritmo al trabajo, pues podría ser, ¿no? Uno nunca sabe. ujú, Habría que inspeccionar eh, ese tipo de situaciones o también podría ser que pues alguien más montó otro negocio pues como más innovador. Entonces nosotros como empresarios no nos debemos quedar ahí con lo mismo todo el tiempo, hay que ir innovando, hay que ir buscando opciones, digo, no sé, creo. perfecto. Vale, Yuri, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, basado, digamos, en el ejemplo que les acabé de poner, digamos, ellos pensaron inicialmente que fue competencia, ¿verdad? Esa cooperativa. Pero se dieron cuenta que no, o sea, que encontraron, después de aplicar la matriz de Bester, encontraron que habían problemas de calidad del producto, de la presentación, la conservación para que se conserve caliente también el producto. Entonces, como tal, esa es la causa de los problemas. Ya la consecuencia quizás sea un problema también, pero pues no lo vamos a priorizar como estamos priorizando en este momento la calidad, la presentación, la conservación del producto. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? Para pues ir paso a paso, muchachos. Mm, Perfecto. todo está bien, gracias. Vale, muchas gracias. Entonces, si se actúa sobre esa causa que ya encontramos partiendo de la matriz de Bester, ¿cierto? Entonces la cooperativa podría llegar a recuperar algunos clientes o a todos los clientes, podría llegar a mejorar sus ingresos sin la necesidad de invertir en campañas publicitarias gigantescas, que quizá en algún momento puedan llegar a ser innecesarias, ¿verdad? Por ello es que nosotros debemos jerarquizar esos problemas y pues prácticamente para nosotros se va a volver como ese ítem fundamental dentro de nuestra organización, que no gastemos esfuerzos innecesarios que quizás sean problemas que se solucionen de manera fácil o que no afecten o influencien en otros problemas, ¿cierto? Porque, digamos, a nosotros esto nos va a permitir centrar esos esfuerzos en los aspectos que realmente generan un cambio en mi empresa. ¿Listo? Digamos, en la práctica eso va a significar ahorrar dinero, ahorrar tiempo, ahorrar energía, o sea, pues ahorrar recursos. ¿Listo? Entonces, trabajar sobre una consecuencia, digamos, al otro lado puede ofrecer resultados positivos, pero lo más probable es que sean resultados momentáneos. Entonces, ¿cómo quiero que lo visualicemos? La causa es lo que está antes, en el medio está el problema y afuera está la consecuencia. No afuera, o sea, después está la consecuencia. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿dónde vimos ese esquema que yo estoy hablando en este momentico? Ya nosotros hemos hablado de él. ¿En qué parte hemos hablado nosotros de ese esquema? Tal vez como en el árbol de problemas. Perfecto. Es eso. Como tal, es el árbol de causalidad. ¿Listo? Entonces, trabajar sobre esa competencia a nosotros nos va a poder, digamos, ofrecer esos resultados momentáneos, como les decía hace un momento. Pero si nosotros llegamos
si enfocamos nuestros esfuerzos para trabajar sobre la causa, eso va a transformar todo el sistema de producción de nuestra empresa, ¿cierto? O de cómo se comporta. Por eso, la jerarquización de problemas es como ese punto de partida para nosotros de cualquier innovación sólida, pues indica como tal dónde conviene, digamos, aplicar la creatividad para dar una solución efectiva a una situación especial que se viene presentando dentro de la empresa y que genera un factor negativo al comportamiento normal de la organización. ¿Listo? Em, ¿Qué les digo yo? Por ejemplo, digamos, una panadería comunitaria. Si los clientes como tal empezaron a disminuir, ¿listo? El problema no siempre, puede pasar, pero no siempre como tal, es la falta de promoción del pan. Entonces, cuando ya nos sentamos nosotros, empezamos a observar detenidamente, pues podríamos llegar a descubrir que el pan quizá pierde frescura rápidamente, entonces, o que los tiempos también de atención son largos, o que los horarios de apertura no se ajustan como tal a las rutinas de trabajo del vecindario, por ejemplo. Entonces, para este ejemplo de la panadería comunitaria, el verdadero problema como tal no es la visibilidad del negocio, porque el negocio quizás se está visibilizando con normalidad. El problema estaría orientado como tal, como a esa falta de adecuación al contexto como tal de los horarios en tiempos y a su vez también a la calidad del producto. ¿Listo? La jerarquización como tal a nosotros nos va a permitir encontrar como ese origen. Nos va a permitir, digamos, evitar unas decisiones que quizá puedan ser apresuradas, que quizá solamente lo podemos visualizar nosotros como simplemente estamos es maquillando por encimita los problemas o quizá mitigando su impacto, pero pues va a continuar allí, latente, ¿vale? Entonces, cuando como tal se busca, digamos, comprender a fondo esa situación problemática, para nosotros, digamos, no nos va a bastar en enumerar uno a uno esos inconvenientes que tenemos dentro de la empresa. Lo que realmente tenemos que hacer nosotros es establecer cómo se relacionan esos problemas entre sí, que es la técnica que ya venimos trabajando estos días dentro de la matriz de Bester, ¿cierto? Es ahí donde, digamos, concatenamos la información de los P1, P2, P3, todos los que salgan entre ellos mismos para ver cuál influencia sobre cuál. ¿Listo? Em, Bueno, para eso, pues entonces, como les digo yo, pues existen ese tipo de herramientas. Nos ayudan a organizar como esos pensamientos, nos ayuda a visualizar esas relaciones que existen entre ellos y pues como tal, digamos, estaríamos hablando de la matriz de Bester. Ese sería nuestro instrumento que nos permitiría analizar como ese nivel de influencia entre problemas y la dependencia a su vez dentro de los problemas, dentro pues del sistema, ¿cierto? La matriz de Bester, recordemos que funciona como una especie de mapa de relaciones entre problemas. ¿Listo? En ella, digamos, cada problema identificado se va a comparar con los demás para poder determinar si quizá está ejerciendo una influencia sobre ellos o si depende de alguno. ¿Listo? Por ejemplo, si el problema como tal puede llegar a ser falta de capacitación del personal, por ejemplo. Entonces incluye directamente una influencia, ¿listo? En la baja calidad de los productos. ¿Por qué razón? Porque si yo no tengo capacitado a mi personal, pues no puedo esperar que los productos que yo vaya a esperar a ofrecer a los clientes, pues estén y cumplan con los más altos estándares de calidad, porque mi personal no lo he calificado. No he invertido en la capacitación de ellos, ¿cierto? Entonces, ahí podemos enmarcar esa relación directa entre el problema uno con el problema 2. Entonces, al final se obtiene como esa visión general
de cuáles son esos problemas que quizá están siendo como más influyentes, que son los que causan otros problemas, y cuáles son los más dependientes, que son esos problemas que dependen de otros problemas para subsistir dentro del sistema de nuestra empresa. ¿Listo? Entonces, para este análisis a nosotros, digamos, nos permite llegar y priorizar estos, valga la redundancia, problemas, porque nos va a poder mostrar a nosotros esos puntos convergentes que nos permitan a nosotros identificar en cuál debo actuar primero. ¿Listo? Si se solucionan esos problemas con mayor influencia, muchos de los demás problemas que vayamos a encontrar dentro de la matriz, quizá en su momento puedan desaparecer. Por ejemplo, con el ejemplo anterior, nos dicen a nosotros que si tengo o si no he capacitado al personal, entonces estoy produciendo productos de baja calidad, ¿cierto? Entonces, si yo llego, invierto quizá dinero en la capacitación de todo mi personal en cuanto a producción, pues claramente yo voy a encontrar que quizá lo más probable es que la calidad de mis productos aumente y pues de inmediato puedo descartar ese problema de la baja calidad de mis productos. O en su defecto, que estoy, digamos, desperdiciando materia prima. Cuando ya los capacito a ellos, pues claramente se va a dejar de desperdiciar materia prima para la elaboración de los productos finales. ¿Cierto? En ese sentido, los eliminamos de raíz. Sin embargo, aunque pues la matriz de Bester, digamos, la podemos visualizar muy útil para poder detectar esas conexiones entre los problemas, no siempre deja del todo clara la consecuencia causal. ¿Listo? Es decir, esa influencia que, bueno, ni tampoco el tipo de relación causa-efecto que existe entre esos dos problemas que hay en relación. Por eso, para, digamos, profundizar ese análisis como tal, se suele utilizar una herramienta complementaria que sería el árbol de problemas, el que veníamos hablando, el que ya en algún momento hicimos el ejercicio, ese mismo, muchachos. ¿Listo? El árbol de problemas como tal es como esa representación gráfica que traduce la información obtenida de la matriz en una estructura más fácil de interpretar. ¿Listo? Digamos, no lo vean como que hicimos el ejercicio al revés, o sea, primero hicimos el árbol de problemas, después hicimos la matriz de Bester. No, o sea, lo ideal, muchachos, es que nosotros nos concentremos en identificar los problemas bajo la matriz de Bester para poder implementar posteriormente el árbol de causas o árbol de causalidad. ¿Vale? Eso es lo ideal. Entonces, mi recomendación para cuando ustedes ya se sienten juiciosos, inicien su proceso de elaboración del proyecto de innovación como tal para la convocatoria, pues sería eso, muchachos, simplemente la matriz de Bester y posteriormente implementan, digamos, el árbol de causalidad, encontrando primero, esos problemas, los que son más influyentes y los que son más dependientes. Ustedes atacarían claramente los que son más influyentes, ¿cierto que sí? Encontraron los problemas más influyentes. Después, entonces, generan un árbol de causalidad sobre esos problemas más influyentes. A esos problemas influyentes, ustedes entonces les encontrarían las causas, que son lo que está generando a este problema, lo que genera al problema, ¿listo? Y les encuentran las consecuencias, que es lo que genera el problema, ¿listo? Muchachos, me interesan mucho que entiendan, digamos, el significado tanto de causa como consecuencia. ¿Me he hecho entender hasta este preciso momento, muchachos? Me parece que está muy claro, profe. Para mí sí. Sí, Muchas señor. gracias. Muchas gracias Sí, a profe, usted. muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, digamos, se construye como un árbol, hablando de temas gráficos en este preciso momento, ya creo que la mayoría de ustedes se ha familiarizado con el concepto del gráfico del árbol de causalidad, ¿cierto? Sin embargo, pues mencionémoslo. ¿Listo? El árbol como tal, en la parte media encontramos el tronco, que sería para nosotros el problema central priorizado.
En la parte inferior encontramos las raíces, que serían para nosotros las causas, lo que está generando este problema. Y finalmente encontramos la parte de las hojas, que sería, o las ramas, que sería como tal las consecuencias, lo que generaría como tal el problema. ¿Listo? Entonces, volvamos al caso de la panadería comunitaria. Entonces, el problema central podría ser como esa disminución de clientes, ¿verdad? Según el ejemplo. Cuando ya nosotros llegamos y, bueno, intentamos buscar esas causas, entonces podríamos descubrir que la raíz del problema está en la falta de planificación de los horarios, para que quizá abramos desde las 6 de la mañana para esas personas que quizá a las 7 de la mañana ya se van a trabajar, ¿cierto? Y también podríamos considerar dentro de las raíces la escasa capacitación del personal, ¿cierto? Entonces, para nosotros, esas irían a ser esas causas que generarían Buenas. unos efectos en cadena, como la producción desordenada de pan, la pérdida de calidad del pan, los tiempos de atención que quizás son más largos. Entonces, en la parte superior del árbol, o sea, en las ramas, se representarían las consecuencias, que sería como esa baja rentabilidad, como la insatisfacción del cliente también, porque quizá va a buscar el pan en la panadería y está cerrada antes de irse a trabajar, ¿cierto? Entonces, sería para nosotros ya un cliente no satisfecho. Podríamos encontrar dentro de las otras consecuencias la reducción de los ingresos para nosotros, hablándolo desde el punto de vista económico y rentable. ¿Listo? Entonces, este tipo de análisis para nosotros, digamos, de problemas en los contextos de economía popular, entonces implicaría analizar con orden y método, ¿listo? Las dificultades que enfrentan los pequeños, micros y medianas empresas de Colombia. Entonces, para ello se generarían como especies de talleres, de huertas o tiendas locales, por ejemplo, para poder descubrir cuál de todas esas dificultades es la original. ¿Listo? Bueno, en la mayoría de los casos, los emprendedores van a poder observar unos síntomas visibles comunes, pero lo más probable es que lo más difícil sean encontrar esas causas de esos problemas. Para ello, es importante nosotros encontrar esa jerarquización equivalente, como a hacer ese diagnóstico en profundidad de mi estado organizacional de mi empresa. Un proceso similar como tal a un médico, llamémoslo desde ese punto de vista, porque ellos no se van a limitar simplemente a ver que le está doliendo la rodilla, pues ellos se van a enfocar el por qué está doliendo esa rodilla. ¿Listo? Bueno, pongamos otro ejemplo. Hablemos quizá de una huerta urbana comunitaria, donde pues la comunidad puede llegar y cultivar sus propios alimentos. ¿Listo? Los miembros como tal pueden llegar, pueden notar una caída de la producción de hortalizas, quizá. Entonces, en el primer momento ellos pueden claramente llegar a pensar que la causa como tal es la falta de abono, que el suelo, digamos, ha perdido quizá fertilidad y puede ser una causa, pero no obstante, digamos, cuando ya llegan, implementan la matriz, jerarquizan los problemas, van a poder llegar y descubrir quizá que la causa principal no está siendo el suelo. Quizá es la falta de riego constante o la mala calidad de las semillas que se está utilizando para la huerta. Entonces, cuando ellos ya llegan, atienden esa raíz como tal, todo el sistema se fortalece, cambia el nivel de producción, la producción mejora sin necesidad de realizar algún gasto innecesario. ¿Listo? Entonces, el mismo principio puede aplicarse, digamos, que otro ejemplo, un taller de confecciones, puede ser. Entonces, si el dueño como tal considera
que su problema principal es la falta de ventas, entonces podría llegar a apresurarse a invertir en publicidad o en nuevos diseños. Pero cuando él ya llega e implementa todo, genera la jerarquización de problemas detallados, puede llegar y descubrir que las causas de su incumplimiento estaría quizás en los tiempos de entrega del producto final, en el desconocimiento de las tendencias del mercado, ¿sí? Entonces, esto le va a demostrar que el problema real como tal no es la demanda. El problema estaría orientado como a la gestión del proceso productivo como tal de la empresa. ¿Listo? Cuando ya llego yo e invierto, digamos, en como tal en que el personal llegue e intervenga a esas causas, pues claramente la mejora integral del sistema organizacional de mi empresa se va a convertir en una empresa sostenible. ¿Listo? Esa jerarquización de problemas, para nosotros la podemos visualizar como una especie de herramienta, puede ser, porque revela esas conexiones entre los problemas que quizá a simple vista nosotros no encontremos entre los diferentes factores que afectan a un negocio, a una comunidad o un emprendimiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es actuar bajo esa jerarquización, porque si nosotros no llegamos, no jerarquizamos, pues eso nos va a llevar a nosotros a tomar unas decisiones un tanto superficiales que maquillen o alivien, digamos, el dolor de una manera momentánea, pero que no como tal no está atacando a la causa de ese dolor, ¿cierto? Quizá nosotros implementemos ofrecer descuentos, modificación de precios, pero pues no estamos revelando como tal esas raíces de la situación problemática que tenemos y la que pues nos tenemos nosotros que enfocarnos. En cambio, cuando si nosotros llegamos, identificamos como tal correctamente esas causas, pues podemos llegar, podemos diseñar estrategias que generen transformaciones un tanto más profundas respecto a la información que estamos trabajando, ¿cierto? Además, jerarquizar esos problemas tiene un valor social significativo también. ¿Por qué digo yo esto? En las comunidades o en los grupos asociativos, este tipo de análisis, digamos, puede llegar a evitar discusiones, puede llegar a evitar conflictos internos dentro de las personas que quizá están jugando un papel importante en la alta dirección de la misma, ¿verdad? Bueno, las decisiones van a dejar de, digamos, de basarse en opiniones superficiales personales por las personas o socios, sino que ya van a empezar a ser más basadas en datos, van a ser más razonadas y a su vez compartidas dentro de la misma organización. De esta manera, pues la jerarquización va a fortalecer como esa toma de decisiones dentro de la empresa. Muchachos, dudas, inquietudes hasta este momento, muchachos. No, profe, hasta ahora no, muchas gracias. De mi parte no. Vale, muchachos, siempre voy participando las mismas personas. Encuentro que ahí tengo 20 personas, bueno, 19 fuera de mí, personas que están aquí juiciosos, atendiendo la capacitación y participan siempre los mismos 5, los mismos 6. Les hago la invitación formal a todos ustedes para que participemos, para que estemos atentos a la capacitación, para que lo hagamos de la manera más amena, que no se vuelva lo tradicional como cuando estábamos en el colegio, que estaba el mismo profe en el tablero y escriba y nosotros transcribamos todo lo que el profesor escribía en el cuadernito, ¿cierto? No, tratemos de compartir experiencias, de visualizar situaciones que quizá nos ocurren a nosotros dentro de nuestras empresas y que a su vez, digamos, puedan estar relacionados con la temática que estamos trabajando en este momento. ¿Me permiten un momento? Voy a traer un vasito de agua para tomar, ¿vale, muchachos? No me demoro un minutico.
Bueno, muchachos, entonces, ahora vamos a hablar sobre el árbol de problemas que ya veníamos trabajando. ¿Listo? Sí, señor. Profesor, que me parece muy Sí, señor. importante lo que usted está diciendo, la priorización de los problemas que podamos detectar dentro de nuestro emprendimiento o empresa o negocio. Mm. Y esas herramientas que usted nos ha compartido, como es la matriz y el árbol de problemas, pues nos ayuda mucho a identificar de una manera más precisa, más profunda el problema, que no quede que no se priorice de una manera muy superficial lo que nosotros buscamos como solucionar. Porque a veces creemos que se presenta un problema y realmente ese no puede ser el más profundo. Eso puede ser algo muy superficial y nosotros nos podemos estar enfocando ahí porque estamos actuando de una manera ligera. Pero con esta herramienta es muy interesante porque de así podemos ir priorizando, podemos detectando qué es lo más urgente y qué es lo que realmente se puede dejar como en un plano, no digamos sin importancia, sino que no amerita la atención que puede ameritar algo. Por ejemplo, muchas personas creemos que el grave problema de un emprendimiento es la falta de recursos. Ahí tenemos un caso. Y puede ser que no sea necesariamente la falta de recursos, puede ser el desconocimiento que tengamos y creemos que la solución es esa. Creemos que la solución puede ser la falta de equipos y no puede ser la falta de equipos, porque podemos tener los mejores equipos, pero si no hacemos un excelente marketing para la comercialización de los productos, pues esos equipos pues no van a estar al 100%, o sea, van a estar subutilizados. Y así, me parece muy correcto lo que usted está planteando. Muchas gracias, Gabriel, por su participación. ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Esto, muchachos, lo que dice Gabriel es cierto. O sea, muchas veces nos cerramos nosotros en que quizá no tenemos presupuesto, no tenemos recursos económicos para poder invertir en un buen marketing. Pero el desconocimiento afecta negativamente nuestra empresa en el sentido de que quizá hay estrategias que se pueden hacer hasta de manera gratuita, que el único recurso que necesitaríamos sería tiempo. ¿Listo? Recomendación, muchachos, no estoy diciendo que lo hagan todo el tiempo, pero pues se pueden apoyar en ello. Ejemplo, aprendan a manejar inteligencias artificiales. Yo creo que ya la mayoría de nosotros aquí presentes hemos escuchado sobre inteligencias artificiales, ¿cierto? Existen algunas, por ejemplo, ChatGPT, que nos permiten a nosotros poder generar cualquier cosa en cuestión de texto. Pero pues también existen unas que están dedicadas netamente a la generación de imágenes, a la generación de videos, a la generación de audio. Entonces, en ese sentido, muchachos, si yo dentro de mi empresa no cuento con el recurso económico para poder hacer un buen estudio de marketing y publicidad, pues puedo hacer uso de inteligencias artificiales que, si en su defecto me sale o más económico que pagarle a una persona que venga y haga un estudio de fotografía, después que las edite, después que no me gustaron cómo quedaron y demás, pues puedo pagar quizá en algún momento una membresía por un mes al menos para hacer pautas publicitarias para mi empresa, ¿cierto? Ejemplo, que usted, su empresa se dedica a vender comidas rápidas. Entonces,
usted debería familiarizarse con algunos términos, por ejemplo, lo que sería un prompt, PROMP, T, PT, creo que es así, que se escribe. Entonces, en ese sentido, ustedes se familiarizan con lo que es un prompt y sabrían cómo hablar directamente con la inteligencia artificial. Entonces, que no, que es que el día X iba a venir una persona para hacer un estudio de fotografías, pero me cobró demasiado dinero y no tengo todo ese dinero. Pues entonces, quizá encuentro bien sea una inteligencia artificial que sea gratuita o pago una membresía quizá de 10, 15, $20 para poder hacer un estudio yo mismo. ¿Listo? Entonces, quizá le puedo tomar una muy buena foto a una hamburguesa, se la cargo a la inteligencia artificial, le digo, por favor, genera un video de 10 segundos, quizá, por ejemplo, estoy hablando algo vago, y que el video se vea cómo se está elaborando paso a paso una hamburguesa en donde pues inician con el pan inferior, posteriormente pasan la lechuga, después las salsas, después la carne de la hamburguesa rellena de queso. Entonces, usted le va diciendo en el prompt es como la orden paso a paso, qué está requiriendo hacer y cómo hacer dentro de la inteligencia artificial para que ella a sí mismo le entregue un resultado. Le puede inclusive decir al final que una persona con un cuchillo la parta por la mitad, la abra y muestre el producto final así. Entonces, eso puede generar un video de 10 segundos, pero va a ser un video de 10 segundos a nombre de su empresa que usted va a colocar en las redes sociales de su empresa y que quizá, Dios lo quiera, se vuelva viral y pues así mismo usted empieza a hacer pausas publicitarias para su organización que quizá puedan llegar a ser muy exitosas y se ahorra la mano de obra de la persona que vaya a llegar acá y vaya a hacer el estudio fotográfico. Lo digo porque, pues, en algunos casos, en algún momento hice un estudio fotográfico para cierta empresa X. Me cobraron a mí 52.500 pesos colombianos solamente por una foto editada. O sea, y tomamos cuatro, pues entonces multiplíquenlo por cuatro. Estábamos hablando de 210.000 pesos por cuatro imágenes que no eran impresas, solamente eran digitales y eran editadas. ¿Sí? Respeto mucho el trabajo de las personas que se dedican a esa labor, pero entendamos que en este momento somos personas, somos empresarios, quizá algunos, que tenemos que visualizarnos dentro de la vanguardia. Tenemos que estar abiertos y no reacios al cambio que se está generando tecnológicamente hablando. ¿Listo, muchachos? Por lo tanto, les hago la invitación a que pues no le dejen todo el trabajo en inteligencia artificial porque pues ella no lo va a hacer todo, pero pues apóyense en ellos para quizá hacer parte de sus labores diarias y automatizar ciertos procesos. ¿Vale, muchachos? Entonces, volvamos a la temática que veníamos hablando sobre los árboles de problema. Digamos que ya en algún momento hablamos sobre ellos, pero pues digamos el módulo menciona la información del árbol de problemas, por lo tanto abarquémoslo en su totalidad para que las personas que quizás no tienen la posibilidad de conectarse en las sesiones en línea, pues quizá vean la grabación. ¿Listo? Cuando nosotros llegamos y hablamos de árbol de problemas, es como esa herramienta de análisis visual que a nosotros nos va a permitir comprender con claridad una situación particular que esté generando una dificultad dentro de la organización. ¿Listo? Bueno, puede ser organización, puede ser una comunidad, puede ser un emprendimiento unipersonal, ¿listo? Bueno, el hecho es de un problema en una empresa. Ya, visualicémoslo desde ese punto de vista. Ese nombre, digamos, proviene como tal de la forma que se adopta visualmente del diagrama, ¿cierto? Es el tronco central que representa como tal el problema principal, unas raíces que van a simbolizar esas causas y unas ramas que van a ilustrar las consecuencias. ¿Listo? Eso para nosotros se va a convertir como tal el problema, el árbol de problemas. Esta representación gráfica a nosotros nos va a poder facilitar ver como esa relación intrínseca entre los distintos elementos que intervienen en una problemática y sobre todo también
nos ayuda a descubrir también cuáles son esas raíces, o sea, esas causas que originan todo el conflicto dentro del sistema y el comportamiento organizacional de mi empresa. ¿Listo? Entonces, cuando ya llegamos, hablamos de árbol de problemas, pues digamos, no nos centremos en simplemente un dibujo, un esquema decorativo, sí, lo pueden hacer muy bonito y todo, pero lo importante es el contenido, sino como tal esa herramienta de análisis que organiza el pensamiento de una o más personas y los ayuda a comprender esa situación de una manera un tanto más lógica, más procesada, listo, más estructurada y pues a su vez también la podemos considerar como un tanto más profunda. El propósito como tal no es solamente plasmarlo como tal, digamos que parte de ello es, es plasmarlo, ¿cierto? Pero pues la idea es que nosotros, bajo una priorización de problemas, pues identifiquemos los problemas que tenemos que categorizar, ¿cierto? El árbol de problemas se construye como si fuera un organismo vivo dentro de la empresa. En el centro del diagrama, como ya sabemos, donde estaría el tronco, se va a poner el problema principal que nosotros administrativamente debemos atacar. Es decir, la situación que genera una preocupación o que limita el desarrollo de una actividad. ¿Listo? Ese problema central debe formularse de una manera clara, de una manera concisa, precisa, concreta. ¿Listo? En términos, digamos, negativos, porque va a representar como esa baja no baja, es como esa realidad que se quiere transformar. Por ejemplo, disminución de ventas, baja productividad, baja calidad del producto, el deterioro del suelo, como para el ejemplo de la huerta, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que entendamos bajo el concepto del tronco. Ya cuando ya llegamos, identificamos ese problema central, entonces iniciamos con el proceso de análisis de las causas. ¿Listo? Recomendación, siempre iniciamos tronco, causas, consecuencias. ¿Listo? Aunque pues no es el orden del diagrama. Primero tronco, raíces y ahí sí podemos hablar de las ramas. Entonces en las causas que se ubican en la parte inferior del gráfico, como si fueran las raíces del árbol. Entonces estas causas representan como los motivos por los cuales existen los problemas o el problema para este caso, porque es uno, ¿cierto? Perdón. Esos serían como los factores que lo originan y que a su vez también lo sostienen. ¿Listo? Es común encontrar que quizá no sean fáciles de encontrar esas causas, o sea, no son muy visibles a simple vista. Pues, digamos, ellos se van a encontrar muy debajo de lo superficial que nosotros podemos llegar a visualizar. Por eso, tenemos que descubrir y para eso se requiere como esa observación, un diálogo, un análisis. Entonces, en una empresa o proyecto, digamos, comunitario, estas causas pueden ser como la falta de planificación, la escasa capacitación del personal, la mala comunicación, la ausencia de recurso o una gestión ineficiente del recurso. ¿Listo? Posterior a esto, en la parte superior del árbol vamos a encontrar lo que sería los efectos o las consecuencias. Esos son como esos resultados o lo que viene después del problema. ¿Listo? Así como las ramas y hojas crecen, valga la redundancia, hacia arriba, pues las consecuencias se extienden en diferentes direcciones. ¿Listo? Afectaciones de otras áreas o actores del sistema. Entonces, por ejemplo,
Si el problema central es baja calidad del producto, ¿listo? Entonces las consecuencias podrían ser como la pérdida de clientes porque tengo baja calidad del producto, ¿cierto? Disminución de ingresos, desmotivación del equipo de trabajo. Entonces, pues estas consecuencias son esas manifestaciones visibles, lo que las personas, digamos, perciben con mayor facilidad, pero que en realidad son como ese reflejo de causas que siguen siendo más profundas. Digamos que es común que nosotros encontremos situaciones especiales como que confundimos lo que es una causa con lo que es una consecuencia. ¿Listo? Bueno, esta estructura que sería de raíces, tronco, ramas, permitiría, digamos, visualizar el problema como un sistema que quizá esté interconectado, que muestra, digamos, que los problemas no aparecen de una forma aislada, ni simplemente por casualidad, o sea, tienen una razón de ser, ¿listo? Pero a su vez se alimentan de causas internas y de causas externas, que, digamos, muchas veces permanecen ocultas, no se ven fácilmente o que comprenden en su totalidad un cierto sistema de identificación. Entonces, analizar como tal un problema de esta forma, digamos, va a ayudar a pasar de una visión fragmentada a una visión un tanto integral. ¿Listo? Entonces, la idea es de que lo que está muy separado lo unamos para poder comprender como tal en qué está afectando. Entonces, en lugar de atender solamente síntomas, solamente lo que se ve superficialmente, se comprende ese conjunto de factores que sostienen la situación, que se puede planificar una estrategia de intervención mucho más coherente. Además, el árbol de causalidad o de problemas pues favorece esa toma de decisiones colectivas cuando se elabora en grupo, claro está, ¿no? Las personas pueden llegar, pueden adoptar eh, una posición para suministrar puntos de vista, pueden llegar y discutir posibles causas, pueden llegar a acuerdos sobre los cuales, digamos, son los más determinantes. Este intercambio de ideas puede llegar, puede enriquecer el análisis que se está haciendo, que se está efectuando, porque va a combinar distintas experiencias en todos los niveles organizacionales de la empresa, y lo que va a generar nuevas perspectivas que quizás nosotros desde el punto de vista de gerentes no estemos contemplando. ¿Listo? De esta forma, el árbol se convierte, digamos, no solamente como en esa herramienta técnica, porque pues de hacerlo lo podemos hacer, pero lo podemos visualizar también como un instrumento de diálogo, de construcción colectiva del conocimiento para poder llegar a un fin común y pues ideal dentro de la empresa, ¿cierto? Listo. Para realizar este árbol de problemas, digamos, se inicia, valga la redundancia, bajo el problema más importante. ¿Cómo hallamos el problema más importante? Con la matriz de Bester. Entonces, miremos que quizá hay una relación fuerte y directamente proporcional entre las mismas, ¿vale? Aquel que tiene, digamos, mayor influencia sobre los demás, ese sería el problema que nosotros vamos a atacar administrativamente. Bueno, entonces, en esta etapa es muy importante que nosotros lo formulemos de una manera muy precisa, tratando de evitar, digamos, expresarlo como una carencia o como una falta de solución. Por ejemplo, en lugar de decir falta de maquinaria moderna, por ejemplo, es mejor decir como la baja eficiencia en la producción. Entonces, sobreentendemos nosotros de que las maquinaria que estamos utilizando en la producción, pues quizá no está siendo suficiente igual a la que nosotros estemos requiriendo. Una vez que ya nosotros llegamos y establecemos ese problema central, pues pasaríamos a examinar sus posibles causas,
Entonces aquí conviene, digamos, que nosotros lleguemos, preguntemos reiteradamente con el grupo formulador, ¿por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿Listo? Es así que nosotros podemos llegar a, digamos, los orígenes más profundos, más intrínsecos de lo que está siendo nuestro problema principal. Cada causa que nosotros detectemos se va a ubicar en la parte inferior del diagrama, ¿listo? Representando pues las raíces del árbol. De la misma manera hacemos con las consecuencias. Pero ya nos preguntaríamos otra cosa, como ¿qué ocurre a partir de este problema? Eso para nosotros sería como tal las consecuencias. ¿Vale, muchachos? Entonces es importante que aprendamos a identificar lo que son causas y lo que son consecuencias. Más adelante vamos a tomar un espacio para hacer, digamos, una dinámica de juego y garantizar entendimiento sobre los mismos. Bueno, una vez que, digamos, las causas y las consecuencias ya están identificadas, entonces se revisan esas conexiones entre los mismos. ¿Listo? Primero nosotros realizamos esa conexión de influencia entre problemas para saber cuál es el problema principal. Después, bajo el problema principal encontramos causas, consecuencias y también identificamos esas conexiones entre ellas. ¿Listo? Eso va a implicar que lleguemos nosotros y reflexionemos si una causa realmente conduce a un problema central o a alguna consecuencia derivada de otra. Entonces, se trazan líneas o flechas para poder representar estas relaciones. En este punto, el árbol se convierte como en esa representación completa de la situación de nuestra empresa. Aquí se puede visualizar también cada elemento que se va a vincular con los demás. En el ejercicio, digamos, lo que no solo pretendemos nosotros es como organizar la información a como quede, ¿listo? Lo que realmente queremos nosotros es como ver cómo se genera esa comprensión más profunda del contexto y de los factores que quizá están influyendo en una problemática específica, muchachos. El El árbol árbol, de problemas, profesor, sí, sería señor. una especie de mapa, ¿ya? Ujú. Lo podemos pensar desde ese punto de vista. Sí, señor. Que está ligado directamente con la matriz de Bester, ¿verdad? Porque pues bajo la matriz de Bester identificamos esos problemas principales que tenemos y nos permiten llegar a poder realizar una priorización y categorización de los problemas, ¿cierto? Perdón. Bueno, el árbol de problemas sirve principalmente para que nosotros nos orientemos a realizar una toma de una decisión orientada en datos y a su vez priorizar acciones basadas en datos. ¿Listo? Cuando ya nosotros observamos esta información, es posible que lleguemos, identifiquemos en qué punto conviene que nosotros lleguemos, intervinamos para lograr un cambio como tal a esa situación especial que se está generando. ¿Listo? Si se actúa sobre las causas, es decir, como sobre las raíces del árbol, se puede prevenir o quizás se puede llegar a eliminar alguna o todas las consecuencias. ¿Listo, muchachos? Entonces, es importante que nosotros reconozcamos eso. En cambio, si nosotros simplemente llegamos, iniciamos a trabajar en soluciones específicas orientadas a las consecuencias, pues nosotros no estamos eliminando como ese problema raíz o ese subproblema raíz, ¿cierto? Quizá estemos generando una especie de maquillaje en una situación especial que se está presentando. Sí. Quizá lo arreglamos de una manera positiva temporal. Sí. Quizá lo estemos mitigando. Sí. Pero no lo estamos eliminando, muchachos. Entonces, lo ideal es que nosotros entendamos cómo eliminamos las consecuencias. ¿Bajo qué?
bajo la priorización de las causas del problema que ya categorizamos nosotros. ¿Listo? Digamos que desde el punto de vista de nosotros de empresarios, el árbol de problemas se va a convertir como en esta guía práctica, como en ese mapa, como nos menciona Gabriel. Digamos, supongamos una asociación de pequeños productores de café. Ellos llegaron, se reunieron, identificaron como problema central la disminución de las ventas. Entonces, pues a simple vista ellos van a poder llegar y decir y creer, digamos, que el problema va a radicar en que la competencia o en los altos precios del mercado. Pero pues si ya llegan y realizan una investigación más profunda y realizan el árbol de problemas, van a llegar y descubrir que existen quizá causas un tanto más profundas que las que ellos están considerando. Una de ellas podría ser como la baja calidad del producto que están entregando al consumidor por falta, digamos, de capacitación técnica, puede ser una causa. Entonces, otra parte podría ser como el mal estado de las vías de acceso que va a dificultar un transporte del café. Entonces, bueno, una más puede ser como la falta de marketing, promoción, digamos, de la presencia en ferias locales. ¿Listo? Entonces, al mismo tiempo se identifican esas consecuencias como, por ejemplo, ingresos reducidos, como pérdida de confianza de los clientes, como desmotivación entre los productores. Entonces, ya cuando usted ve todo este paisaje, lo visualiza, pues va a sobreentender que las verdaderas acciones deben estar orientadas a la mejora de esas causas que ya encontramos partiendo del árbol de causalidad. ¿Verdad, muchachos? Sí, señor Gabriel, ya brindamos el espacio del enlace de asistencia. Bueno, terminemos esta partecita y ya, digamos, brindamos el espacio del break para llenar la asistencia. ¿Listo? Entonces, digamos que el valor principal de este árbol de problemas para nosotros se va también a promover como en ese proceso de reflexión colectiva para con nuestra empresa. En lugar de nosotros llegar y como somos los gerentes, todos nos lo sabemos, llegamos, imponemos una interpretación individual, que no es lo ideal, ¿cierto? Porque ya venimos entendiendo cómo se trabaja colectivamente este proceso. Entonces, eso va a evitar una, digamos, una instrucción participativa de la empresa. Entonces, cierto, se van a generar ciertos inconvenientes. Bueno, este diálogo que se debería, digamos, hacer por la derecha va a fortalecer como ese análisis dentro de la organización, va a mejorar la comunicación en todos los niveles organizacionales. ¿Listo? Va a generar acuerdos sobre los cuales, digamos, son esos aspectos prioritarios a solucionar. Listo, aquí van a identificar lo que es prioritario, lo que es urgente, ¿vale? En las organizaciones o emprendimientos, digamos, este proceso va a fomentar como esa colaboración y también ese sentido de pertenencia, porque pues esas personas que se comprometen, pues la lógica del problema va a ser mucho más fluida, ¿cierto? El propósito de las acciones de los emprendedores, pues van a visualizarse con mayor efecto sobre los demás problemas que se vienen generando en la organización. ¿Listo, muchachos? Bueno, 7:33. Voy a compartirles, digamos, este enlace de asistencia. Listo, muchachos. Nos vemos sobre las 7:38 para continuar con la clase del día de hoy. ¿Vale, muchachos? Ese es el enlace de asistencia, muchachos. Gracias.
Bueno, muchachos, continuemos entonces con la temática del día de hoy. Muchachos, les voy a compartir un enlace para que ingresemos, por favor. Es un juego, ¿listo? En ese juego, nosotros vamos a encontrar, bueno, una dinámica de árbol de problemas. Entonces, venga, les comparto pantalla. ¿Están viendo mi pantalla, muchachos? Regálame un momentico que mi internet no me dejó llenar el certificado de asistencia, ¿eh? El El cosa de asistencia. formulario, sí, el formulario de asistencia. Dale, dale, no te preocupes. Me confirmas. Mientras tanto, los otros Ya se compañeros, me fue como un home center. ¿cómo? Pues Sí, pareciera profe. un home center, pero sí, ya se ve la imagen. Sí, sí, digamos hay una pauta publicitaria de Home Center en la parte superior y en la parte inferior encontramos como este espacio de árbol de problemas, que es como un test. Entonces, por favor, muchachos, vayan ingresando al enlace, las personas que quizá ya llenaron el enlace de asistencia, ¿vale? Profe, ¿le vamos a Mientras, jugar? sí, sí, si quieren ir visualizando ya el juego, pueden ir dándole a jugar. Yo estoy esperando a Mariana, me parece que es que se llama. A mí se me escapa el nombre de ella siempre porque aparece con el nombre de Miguel Ángel Ramírez. Bueno, continuemos. Entonces, le damos jugar. Entonces, nos dice, el árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa. Entonces, encontramos tres posibles respuestas. Dice, no, es para identificar una situación positiva. Sí, porque analiza situaciones causa-efecto. Sí, porque analiza situaciones de aspecto impacto. ¿Cuál sería? Sí, porque analiza situaciones causa-efecto. Perfecto. Listo. El árbol de problemas se compone de problema, consecuencia, análisis DOFA. Problema, troncos, efecto. Problema, causas, consecuencias. Problema, causa, consecuencias. Perfecto. ¿Para qué sirve el árbol de problemas? No permite el desglose del problema ni las causas, mejora la comprensión del problema, permite disminuir la contaminación. Mejora la comprensión del problema. No es un instrumento de evaluación. El sociograma, el árbol de problemas, las despedidas. Árbol de problemas, ¿verdad? ¿Los despedidos? No es un instrumento de evaluación. Listo, perfecto. Hace parte del árbol de problemas, la lluvia de ideas, bueno, eso es bastante obvio. La lluvia, sí o no, Eh, es la lluvia de conceptos. La lluvia La- ácida. lluvia de ideas. Listo, muchachos. En ese sentido, encontramos las cinco respuestas, ¿vale? Les voy a compartir otro enlace, copiar, se los envío por el chat. Es otro jueguito que encontré también por internet y que me gustó. ¿Listo? Me avisan cuando ya hayan ingresado, muchachos, por favor. Wall. Sí, señor. Une las parejas. Ok. ¿Iniciamos? Iniciemos. Entonces, en la parte superior derecha encontramos cómo lo queremos ver. Digamos, cada oveja oveja con su pareja, como un cuestionario, como une las parejas. Entonces, como usted prefiera, así lo que lo puede ubicar. ¿Listo? Entonces, encontramos que mira. Por ejemplo, acá, mira su mapa para lograr su objetivo. Entonces, ¿con qué iría relacionado? Con que abrieron las jaulas y la jaula tiene la puerta abierta.
el invierno ha comenzado, la niña toma el cepillo de dientes, Carolina tiene sed, el pirata quiere encontrar un tesoro. ¿Con cuál iría, mira su mapa para lograr su objetivo? El pirata. Perfecto. Listo. Dice, le pone pasta dental. ¿Con cuál iría? La niña toma cepillo de dientes. Perfecto. Los animales se escaparon. La jaula Las, Tengo siempre una está abierta. pregunta. Dime. ¿Cada juego es diferente? Porque a mí no me sale igual. Ah, no sé. Buena Sí, a pregunta. mí me ¿No te salen las sale, mismas a preguntas? mí me sale otra cosa No. también. Buena, interesante. No sabía. Si quieren, muchachos, hagámoslo con mi pantalla, por favor, y vamos, y después si gustan, lo pueden hacer con la pantalla de ustedes. Les doy unos 2 minuticos para que lo hagan. ¿Les parece? Como bueno, para ir manejando el nivel de entendimiento sobre la misma temática. ¿Listo? Entonces, dice, bebe un vaso de agua. ¿Con cuál iría? Sí, fíjate que es diferente, profe, porque me aparecen ¿Otras preguntas? otras preguntas. Sí, igual yo también, yo envié ahí el pantallazo como para que vean. Están como combinadas. A mí me aparece tal cual, igual. Vea, pues. Profe, Pero yo el entré anterior enlace sí, y ese sí, igualito, pero este sí no. Ah, este ok, sí, igual ok. yo. Sí, sí, vea, pues. No sabía, no sabía. Pero qué bueno, qué bueno. Listo. Entonces, terminemos estas parejas de acá. Dice, bebe un vaso de agua. ¿Con cuál iría? Con Carolina, Carolina tiene muchas mucha veces. sed. El oso está Carolina. invernando. Entonces, el invierno ha comenzado. El oso Sí. está invernando. Y abrimos las jaulas y el pájaro sale a volar. Entonces, envío respuestas. Mira, la jaula tiene la puerta abierta. Nos equivocamos en una. Bueno, dice, las flores del jardín no recibieron agua. Entonces, ¿con cuál de se estos de acá marchitaron. abajo? Por tanto, se marchitaron. Ok. Juan saldrá a pasear por el campo. ¿Con cuál irá? Ensilló su caballo. La mamá compró cabritas. Aquí no se entiende, pero parece que son palomitas. Verá una película. Oye, si de pronto hay error de digitación. Sí, compró palomitas para ver la película. Sí, Claro, señor. En el suelo hay una cáscara de plátano. el El niño niño se se resbala. resbala. Perfecto. El pescador lanza las redes al mar. Pesca muchos peces. Listo. Perfecto. Listo. Puntuación 9 de 11. On- Teníamos de sobra 3 horas 45 minutos. Dime. 11 de 11. 11 de 11. Perfecto, Carlos. Listo. Muchachos, entonces digamos que esto nosotros nos pide, digamos, ejercitar como ese proceso de análisis entre causa y consecuencia o causa-efecto. ¿Listo, muchachos? Entonces, volvamos nuevamente como tal a la presentación. Ahorita vamos a hablar sobre el desarrollo del prototipo avanzado. Ya tomemos como ese espacio didáctico dentro de la capacitación del día de hoy. Entonces, ya cuando nosotros nos centramos en hablar sobre ese desarrollo de un prototipo avanzado, es cuando nosotros orientamos el esfuerzo de conocimiento a una etapa donde se genera una idea que ya ha superado una fase inicial, pues de validación conceptual y a su vez también se convierte como en ese producto tangible que se puede tocar, que también es funcional y que a su vez también está listo para ser evaluado en algunas condiciones cercanas a la realidad. ¿Listo? Entonces, esta fase a nosotros, bueno, nosotros podemos identificarlo como que no consiste solamente en llegar, en fabricar una cantidad de productos en masa. Entonces, es como tal un objeto
o a su vez también diseñar un modelo digital del producto, ¿cierto? Sino que lo que nosotros realmente estamos intentando hacer es construir una representación práctica que nos permita a nosotros comprobar cómo funcionará la innovación que estamos efectuando, cómo a su vez también responderá el usuario y qué ajustes también son necesarios antes de llevarlos a, por favor, Gabriel, listo. Entonces les decía que van orientados como a cómo va a responder el usuario también y qué ajustes son necesarios antes de llevarla a producción como tal el prototipo, ¿cierto? O a su implementación en su totalidad. Entonces, desarrollar un prototipo avanzado va a requerir para nosotros que lleguemos, que integremos los aprendizajes obtenidos durante la primera fase de exploración y diseño, ¿cierto? Del proyecto, estoy hablando del proyecto. Entonces, acá, si nos posicionamos en este preciso momento, ya hemos identificado las necesidades de los usuarios, ya los problemas más relevantes también fueron identificados y las soluciones posibles también ya las tenemos en la mesa, ¿verdad? El prototipo deja de ser como esa maqueta superficial o como una simulación básica y pasaría como a convertirse como en ese modelo que combina la funcionalidad, la estética, la viabilidad también en cuestiones técnicos. ¿Listo? En los entornos, digamos, de economía popular, esto puede, digamos, expresarse, por ejemplo, en el desarrollo de una nueva máquina artesanal que es más eficiente o un empaque ecológico que es mejorado o un sistema de gestión más sencillo y adaptado a unos contextos de un negocio. ¿Listo? Entonces, en el primer aspecto que nosotros deberíamos tener en cuenta es como esa funcionalidad. Un prototipo, digamos, en su etapa de avanzado, debe permitir que nosotros lleguemos y demostremos que la solución realmente cumple con ese propósito para el cual nosotros estamos diseñando. Esto va a requerir o va a implicar que las partes principales estén operativas y que el sistema también responda de una forma similar a cómo realmente llegaría el prototipo y lo haría en la vida real, ¿cierto? Bueno, cuando ya visualizamos esta información nosotros en un emprendimiento, digamos de alimentos, por ejemplo, un prototipo avanzado para ser una nueva máquina amasadora construida con materiales locales o tradicionales, que sea capaz de reducir el tiempo de preparación y que no afecte la calidad del pan. Entonces, en este caso como tal, lo que nosotros realmente llegamos y buscamos, aparte de comprobar si la máquina realmente va a funcionar, ¿cierto? O si es eficiente, pues lo que nosotros queremos realmente visualizar es si de verdad hay una mejora en el rendimiento y si mantiene la textura también del producto y facilita su trabajo, ¿cierto? Digamos que en un segundo aspecto fundamental sería como esa viabilidad técnica y económica del prototipo. En la innovación, digamos, aparte de encontrar lo que no funciona o lo que sí funciona, pues también orientamos esfuerzos para poder fabricar e implementar con los recursos que tenemos disponibles, ¿cierto? Entonces, cuando ya hablamos nuevamente de temas de economía popular como la que estamos participando nosotros, donde los presupuestos, digamos, comúnmente los encontramos limitados y como no tan disponibles, ¿cierto? Pues el prototipo avanzado debe
como pensarse, visualicemos desde ahí, pensarse en términos de materiales que sean accesibles para nosotros, que el mantenimiento sea sencillo, muchachos, que la adaptabilidad al contexto local sea pertinente, ¿vale? Esto va a significar que el diseño debe aprovechar como esos recursos de bajo costo, materiales reciclados quizá, o tecnologías que son apropiadas y gratuitas y accesibles, sin que se genere una pérdida de la eficiencia del prototipo. ¿Vale, muchachos? Entonces, por ejemplo, una asociación de productos de miel podría llegar a un prototipo avanzado de una envasadora que funciona con energía solar y a su vez también reducen los gastos eléctricos, aprovecha también el entorno rural donde ellos están operando. ¿Listo? Bueno, ya hablamos de lo que era la funcionalidad, ahorita hablamos sobre la viabilidad técnica y también económica. Podemos estar considerando también lo que es la evaluación del usuario o del beneficiario, o sea, el punto de vista del consumidor final, ¿cierto? Entonces, ese prototipo avanzado debe probarse con una muestra de personas que realmente lo van a usar, ¿cierto? Esas personas van a generar como unas observaciones de quienes realmente están manipulando el producto. Lo prueban, interactúan con el producto, con el servicio. Entonces, eso nos va a brindar una perspectiva que se va a convertir en oro para nosotros. Ya en la práctica, eso va a traducirse como en un taller de prueba, como en una feria, como en una demostración, como un piloto donde se recojan opiniones y quizás se registren los comportamientos del usuario, ¿cierto? Por ejemplo, si un grupo de artesanos desarrolla un nuevo empaque para sus productos, pues deben observar cómo los clientes lo manipulan, interactúan con el nuevo empaque, si consideran que el producto o el empaque es atractivo, ¿cierto? Entonces, se va a visualizar también si ellos quizá protegen el bien de la artesanía y si perciben que brinda un valor agregado al producto como tal. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahora, muchachos? Muy bien. Listo. Hablemos de un cuarto aspecto importante que sería, digamos, la iteración. Es decir, cuando hablamos de iteración es como la capacidad de modificar, de ajustar y a su vez también de mejorar el diseño con base a alguna retroalimentación. ¿Listo? Eso es iteración. Ningún prototipo, hablamos de prototipos avanzados, ¿cierto? Es perfecto. Eso ya lo habíamos mencionado en algún momento dentro de este módulo. Digamos, en realidad su valor como tal va a radicar en permitir descubrir qué aspectos deben realmente fortalecerse antes de pasar a la fase de producción. En ese sentido, la innovación no se va a definir, digamos, con la creación del modelo como tal. Lo que realmente afectaría es que si continúa a través del análisis de los resultados obtenidos en las pruebas que se le realizan al prototipo avanzado, ¿cierto? Para ello se van a ajustar unas medidas, se va a cambiar unos materiales, se van a corregir unos recursos o se implementan un nuevo funcionamiento. Entonces, siempre con el propósito de alcanzar una versión óptima del producto o del servicio. ¿Listo? Entonces, ya hablado de esto, también es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Ese aspecto de la documentación del proceso. ¿Listo? Cada decisión técnica, cada prueba, cada resultado que nosotros obtengamos, debemos detallarlo, debemos documentarlo. ¿Listo? Este
registro que nosotros realicemos nos va a facilitar a nosotros el entendimiento de por qué se tomaron determinadas decisiones en un momento dado respecto a una información obtenida del prototipo avanzado. Entonces, se va a visualizar qué materiales fueron los eficientes, cuáles nos sirvieron más que otros, cuáles presentaron fallas, y a su vez también cómo solucionaron en un momento dado, ¿cierto? Entonces, por ello es que nosotros debemos documentar todo ese proceso. Digamos que eso no nos va a garantizar solamente la trazabilidad del proyecto, sino que también a su vez nos permite replicarlo y mejorarlo o incluso también transferir ese conocimiento a otras comunidades o personas que están viviendo una situación muy similar a la que nosotros estemos experimentando. ¿Listo? Entonces, en los espacios de innovación social o comunitaria, pues esta documentación se va a convertir como en ese, ¿cómo llamarlo? Como en ese instrumento pedagógico porque va a enseñar y a su vez también va a inspirar a otros a que fortalezcan su autonomía localmente hablando, ¿cierto? Entonces, un aspecto adicional que quizá nosotros no podemos pasar por alto es como esa sostenibilidad que se generaría para el proyecto, para el prototipo avanzado. Entonces, ese prototipo avanzado no debe solamente pensarse únicamente desde la parte funcional y técnica. ¿Listo? Nosotros no solamente es porque, esto funcionó, perfecto, dejémoslo así. No. Nosotros también debemos considerar ese impacto ambiental y sostenible que vaya a tener para con el proyecto, porque eso va a tener un carácter ambiental, va a tener un carácter social, va a tener un carácter económico también para con el proyecto. Hoy en día, cualquier desarrollo que a su vez también no contemple ese proceso de sostenibilidad se va a ver un tanto limitado, muchachos. Cuando llaman orientando esto a economía popular, pues eso va a significar como preguntarse si el prototipo va a utilizar materiales reciclables o si reduce también residuos inorgánicos, ¿cierto? Quizás si ahorra agua, si ahorra energía, si promueve unas prácticas responsables del uso de materiales aprovechables, ¿cierto? Por ejemplo, un grupo de jóvenes que se reunieron a modo emprendedor, que, digamos, diseñe un filtro artesanal para el agua, pues ellos, aparte de preocuparse por su eficiencia, también deben preocuparse porque los materiales utilizados no vayan a generar una contaminación, porque van a tener contacto directo con el agua, ¿cierto? Que su uso, digamos, sea accesible para todas las familias que quizá en algún momento, pensándolo desde un punto de vista real, la mayoría van a ser de bajos recursos. Por ello necesitan el filtro, ¿cierto? También es importante que nosotros pensemos que para ese proyecto, digamos, el mantenimiento no requiera cambio de piezas difíciles de conseguir. ¿Listo? Digamos, eso es como un sentido más amplio en el desarrollo de los prototipos avanzados, porque también se debe considerar como esa demanda y considerar las dimensión de la dimensión colaborativa, se llama eso. Eso es como esa etapa donde suele ser como necesario involucrar a personas técnicas en ciertos aspectos. ¿Listo? Involucrar a diseñadores, involucrar usuarios, involucrar, mejor dicho, actores externos que puedan aportar un conocimiento especializado para nuestro prototipo avanzado. Entonces, aquí es donde nosotros consideramos que estamos en la etapa de dimensión colaborativa. En los contextos de innovación, digamos, desde el punto de vista de economía popular. La colaboración entre saberes tradicionales y conocimientos técnicos se va a convertir en una fortaleza, muchachos. Por ejemplo, cuando un grupo de campesinos desarrolla una herramienta agrícola, ¿listo?
pues los conocimientos ancestrales sobre el manejo del suelo se van a combinar con aportes técnicos de un ingeniero, de un artesano mecánico local, ¿cierto? Entonces, este intercambio de saberes va a generar unas soluciones que son realmente pertinentes, que a su vez también son sostenibles, porque pues nacen de la práctica y también se van a adaptar al territorio en el cual están trabajando ellos, ¿cierto? Opa. ¿Cómo? Bueno, otro aspecto importante como tal después de esta fase, digamos, es como esa comunicación del prototipo. Entonces, llegamos al momento, digamos, de presentar esos resultados que ya obtuvimos y esa trazabilidad que venimos teniendo respecto al prototipo avanzado, ¿cierto? Entonces, aquí ya es necesario que tomemos la forma clara del funcionamiento de las ventajas que tenemos nosotros y los beneficios del desarrollo de nuestro prototipo avanzado. Esto para nosotros puede hacerse mediante videos, puede hacerse mediante una ficha técnica, mediante la presentación presencial en ferias de innovación, pues la manera en que se comunica como tal prototipo avanzado va a influir directamente en la posibilidad de conseguir un apoyo de financiamiento o aliados estratégicos, ¿cierto? Entonces, un prototipo que esté bien presentado va a atraer inversión, va a fortalecer confianza de los beneficiarios y a su vez también puede llegar y abrir nuevas puertas, nuevas oportunidades para la producción en masa y la comercialización del producto, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero que lleguemos nosotros? Pues quiero que lleguemos a ese punto donde determinamos que desarrollar un producto a modo prototipo avanzado va a implicar una revisión estratégica. Entonces, esto no se va a tratar solamente de fabricar algo que funcione, porque eso lo puede fabricar cualquiera. Lo que realmente se pretende es que nosotros pensemos en una proyección del producto dentro de un entorno mercantil. ¿Listo? O del servicio dentro de un entorno mercantil. Entonces, esto va a significar que nosotros tenemos que reflexionar sobre su potencial, sobre su escalabilidad en el tiempo, sobre su capacidad de ser replicado o a su vez también de ser adaptado a otros contextos, ¿cierto? También se considera ese aporte a la mejora del bienestar colectivo en caso tal haya algún tipo de asociatividad con otras personas que tengan algún carácter técnico o sostenible de la organización del prototipo, ¿cierto? Entonces, es importante que orientemos todos estos esfuerzos de saberes hacia la economía popular, porque un prototipo exitoso puede convertirse quizá en el motor que transforme, localmente hablando, o también genere mucho empleo. Va a fortalecer redes productivas y a su vez también promueva una autonomía económica de la empresa. ¿Listo? El desarrollo como tal de este prototipo avanzado va a exigir como ese equilibrio entre la creatividad, entre el aspecto técnico, entre la sensibilidad social y a su vez entre la sostenibilidad del prototipo. Esto va a requerir que nosotros lleguemos y nos pensemos como ese producto o ese servicio que fuese como parte de ese ecosistema en el que intervienen personas, ¿cierto? Que intervienen recursos, se adapten a esos contextos específicos. Entonces, su valor como tal no radica únicamente en la novedad. Lo que realmente afecta ese valor es como esa capacidad de generar cambios reales, duraderos y positivos para con la empresa, para con el prototipo. ¿Listo? Cuando ese prototipo avanzado logra llegar y resolver ese problema específico bajo el cual nosotros lo estamos realizando, pues mejorar ese proceso va a ser más fácil,
y eso va a inspirar a otras personas a que realicen procesos innovadores con prototipos nuevos desde una realidad real. ¿Listo? Desde la realidad en la que nosotros nos posicionemos. Entonces, entendemos que hemos cumplido el planeamiento y su propósito. ¿Listo, muchachos? Muchachos, ¿dudas, inquietudes hasta este preciso momento? Pues no, profesor. No, profe, muy claro. Hay que Bueno, complementarlo con las lecturas también, ¿no? Que Sí, sí, tenemos pues, señor. ahí. Sí, señor. en- Tienes razón. Es importante que, digamos, no nos quedemos solamente con la información plasmada o impartida verbalmente por mí. O sea, es importante también que indaguen, que busquen información. Les recomiendo mucho buscar información dadas en contextos científicos, que digamos hayan sido corroborados bajo una ciencia exacta y que les permita a ustedes saber de que lo que están entendiendo y lo que están leyendo realmente ocurrió en un aspecto, lo probaron bajo un proyecto, bajo un laboratorio social, por ejemplo, y que realmente sucedió y se manifestó y que se sobreentendió. ¿Listo, muchachos? Muchachos, 8:10 de la noche. Quiero escucharlos a ustedes, dudas, inquietudes, si no, pues digamos, les agradecería muchísimo su amable participación el día de hoy en esta capacitación. Gracias. Vale, pues entiendo Sí, que todo quizá en no hay. orden. Muchas Perfecto, gracias. listo, perfecto. Muchas gracias por sus comentarios, muchachos. Creo que llegamos al fin de la clase del día de hoy. Espero que tengan una muy feliz noche. Nos vemos el día de mañana, esperando que nuestra Profesor, compañera, señor, una Muy preguntita. claro, profe, ¿Hasta, como el hasta agua en San cuándo, Miguel. hasta cuándo van a ir estas clases virtuales? ¿A qué fecha? hasta creo que ¿qué era fecha? Ven, reviso inmediatamente. Cronograma. 27 de noviembre. Ya. Sí, señor. Estamos a puertas también de que salgan los términos de referencia, ¿no, muchachos? Entonces, tan pronto Ah, salgan, sí. vamos a brindar como ese espacio de leerlas conjuntamente, de tratar de interpretarlas conjuntamente. No me las sé todas, me puedo equivocar, entonces, pues me gustaría encontrar, digamos, una participación activa de todos ustedes para garantizar un entendimiento común y orientado, digamos, a la asertividad, a la parte asertiva de la información. ¿Vale, muchachos? Claro, es importante tener, ir leyendo esos términos de referencia, pues, para formular nuestros proyectos. Listo. profe, Listo. muchas gracias. De verdad que sí. Vale. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos ustedes por su participación el día de hoy. Bueno, muchachos, Gracias, profesor bendiciones. Adrián, muy Gracias, amable. profe. Vale, bendiciones, que tengan Hasta una muy luego. feliz noche. Para Muchas todos. gracias. Feliz noche. Feliz noche. Chao, chao. Chao.